Recuerdo el sonido antes del silencio, un sonido agudo y cortante, como metal contra vidrio, seguido por un vacío profundo. Cuando abrí los ojos, la luz de la habitación parecía más fuerte que cualquier cosa que mi mente pudiera soportar. Todo estaba borroso, voces apagadas a mi alrededor. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando vi a Leonardo, parado junto a la cama, con una sonrisa que parecía fuera de lugar. No era la sonrisa cálida que solía darme. Era algo frío, cortante, como una hoja a punto de herir. «Finalmente despierta», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante, pero manteniendo suficiente distancia para dejar claro que no era una demostración de afecto. «Espero que estés lista para escuchar algunos cambios en tu vida». Confusa, intenté formular una respuesta, pero mi voz parecía atrapada en algún lugar dentro de mí. Mi garganta ardía, mi mente giraba. Antes de que pudiera organizar algún pensamiento, una voz familiar resonó en la habitación. «Leonardo, ni siquiera lo sabe aún. ¿No crees que deberías ir con calma?» Camila, mi hermana, la última persona que esperaba ver en ese momento. Mi corazón, débil y descompasado, amenazó con detenerse. Ella estaba allí, junto a él, con la mano descansando casualmente sobre el brazo del hombre que, hasta donde yo sabía, aún era mi marido. Leonardo soltó una risa baja, una risa cargada de ironía. «¿Con calma? Ella necesita saberlo, Camila. No tiene sentido retrasarlo». «¿De qué están hablando?» Mi voz salió rasposa, como si no fuera mía. Pero ellos escucharon. Sabía que escucharon, porque Camila me lanzó una mirada breve, casi como un reflejo de culpa, antes de volver a mostrar la sonrisa satisfecha. «Ah, Elena», comenzó Leonardo, cruzando los brazos. «¿Realmente pensaste que me quedaría esperándote para siempre? Fueron 6 meses, 6 largos meses. Yo tuve que seguir adelante, y para ser honesto, fue lo mejor que he hecho». Fue entonces cuando la tomó de la mano, uniéndolos como cómplices en una escena que parecía salida de una pesadilla. Mi cuerpo se congeló mientras él continuaba. «Yo y tu hermana Camila nos casamos. Ahora vas a tener que aceptar eso. Y claro, compartir tus bienes conmigo». Mi corazón, antes tan frágil, comenzó a acelerarse en una mezcla de shock y rabia. Ellos me miraban, esperando mi reacción. Podía sentir el peso del desprecio en los ojos de Leonardo y la satisfacción de Camila, como si finalmente hubiera ganado una competencia que ni siquiera sabía que estaba disputando. Tragué saliva, cada músculo de mi cuerpo pidiendo un grito, un enfrentamiento, pero no les di el gusto de verme quebrada. En lugar de eso, forcé mis labios a formar una pequeña sonrisa, casi imperceptible. «Tienen razón», murmuré, mi voz baja pero firme. «Tal vez sea mejor así». Vi la confusión atravesar brevemente el rostro de Leonardo antes de que la sustituyera por arrogancia. Pensaron que estaba aceptando la derrota, pero por dentro algo despertaba, una llama que no sabía que aún existía. Mientras continuaban, hablando, justificando sus acciones con argumentos vacíos, mi mente comenzó a trabajar. No tenía fuerzas para enfrentarlos en ese momento, pero eso no significaba que estuviera derrotada. No aún. En ese instante, hice una promesa silenciosa a mí misma. Podrían haber ganado la batalla, pero no la guerra. Ahora, solo quedaba esperar el momento adecuado para actuar. Los días siguientes fueron una prueba cruel para mi cordura. Cada momento parecía una tortura calculada, como si Leonardo y Camila se estuvieran divirtiendo al restregarme en la cara lo que creían que era su victoria. Estaban por todas partes, invadiendo el espacio que había construido con tanto esfuerzo, como parásitos que se alimentaban de todo lo que era mío. Camila parecía especialmente cómoda en mi casa. Desfilaba por los pasillos usando las joyas que yo compré y ropa que claramente no formaba parte de su armario antes. Me sonreía, pero no era una sonrisa genuina. Era algo malicioso, provocador, como si quisiera recordarme constantemente que había quitado todo lo que era importante para mí. «Esta pulsera es hermosa, ¿no crees?», comentó una mañana.
levantando la muñeca para que la luz captara el brillo de las piedras. Era una de mis piezas favoritas, algo que había comprado para celebrar mi primer gran negocio. La miré, sin responder, sintiendo un nudo apretar mi garganta. Pero no les di el gusto de reaccionar. Leonardo, por otro lado, parecía menos interesado en provocaciones directas. Tenía otra táctica: actuar como si yo fuera invisible. Daba órdenes a los empleados de la casa como si fuera el dueño, movía mis muebles del lugar, tomaba decisiones sobre cosas que ni siquiera sabía que necesitaban aprobación. Era el perfecto usurpador, comportándose como si tuviera derecho a todo. Pero lo que más me incomodaba no era su comportamiento, era el silencio que tenía que mantener. Cada palabra que tragaba, cada respuesta que no daba, era como un cuchillo clavado en mi alma. Quería gritar, confrontarlos, exigir que salieran de mi casa y de mi vida, pero no podía. Aún no. En el fondo, sabía que la impulsividad no me llevaría a ningún lado. Si quería ganar, necesitaría estrategia, no explosiones emocionales. Así que observé todo en silencio, guardando cada gesto, cada palabra, como munición para lo que sabía que vendría después. Y en el silencio, comencé a planear. No se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de hacer que pagaran por cada segundo de dolor que me causaron. Mientras Camila exhibía sus logros robados y Leonardo actuaba como el rey de un castillo que no construyó, yo imaginaba el momento en que cada pieza caerá. Pero planear era solo una parte de la batalla. La otra era soportar. Y eso, me di cuenta, exigiría más de mí que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo oscuro y dejé que mis pensamientos corrieran libres. No era fácil sofocar la rabia, pero sabía que tenía que hacerlo. La rabia era peligrosa, la estrategia era poderosa. Ellos pensaban que estaban en control, pero no sabían que el silencio que tanto despreciaban sería lo que finalmente los destruiría. Los días parecían arrastrarse, una mezcla de humillación y silencio calculado. Cada movimiento de Leonardo y Camila era como una chispa tratando de incendiar la paciencia que luchaba por mantener intacta. Pero detrás de mi mirada cansada, mi mente trabajaba incansablemente. La rabia se había transformado en algo más frío, más preciso. Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. Fue entonces cuando decidí actuar. Esa tarde, con el pretexto de resolver cuestiones burocráticas relacionadas con mi recuperación, contacté a mi abogado de confianza, Gustavo, sentada en su oficina, rodeada por el reconfortante olor a cuero y café. Finalmente me permití hablar abiertamente. Necesito saber si aún tengo algo. Algo que no hayan podido tomar, dije, intentando esconder el temblor en mi voz. Gustavo me observó durante unos segundos antes de responder. Elena, eres más inteligente de lo que ellos creen. Muchos de tus bienes están protegidos por cláusulas que solo pueden ser modificadas con tu firma. Eso fue como una bocanada de aire fresco después de días sofocantes. Parte de mí quería saltar de la silla y celebrar, pero sabía que no era tan simple. Entonces, ¿aún tengo una oportunidad? Sí, pero necesitarás ser cuidadosa, continuó. Para revertir el control, necesitaremos algunas firmas de ellos y, considerando la situación, no van a firmar nada que parezca amenazar lo que creen que ya han conquistado. Me recosté en la silla, dejando que sus palabras resonaran en mi mente. Ellos creían que lo tenían todo, que yo estaba derrotada. Eso era lo que me daría la ventaja. «Puedo hacer que firmen», respondí finalmente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Los días que siguieron se dedicaron a preparar el terreno. Volví a casa con una calma renovada, como si finalmente hubiera encontrado la primera pieza de un rompecabezas que durante mucho tiempo había parecido imposible de resolver. Para Leonardo y Camila, continué interpretando mi rendición. Forcé sonrisas, estuve de acuerdo con sus decisiones absurdas, incluso elogié la manera en que estaban cuidando todo.
Cada vez que Camila ostentaba algo mío, fingía admiración. Cada vez que Leonardo tomaba una decisión sin consultarme, fingía gratitud. Pero por dentro observaba, estudiaba, planeaba. Todo tenía que ser perfecto. Una firma falsa, un desliz en la documentación y todo estaría perdido. Por eso, me reuní nuevamente con Gustavo, discutiendo cada detalle. Él preparó documentos que parecían inofensivos, ajustes financieros, pequeños cambios en los contratos, cosas que cualquier persona distraída firmaría sin pensarlo 2 veces. Y eso era exactamente lo que planeaba que ellos hicieran. Esa noche, mirando la luna por la ventana de mi habitación, sonreí por primera vez en semanas. Esa sonrisa no era para ellos, ni para mí. Era para la promesa de que, pronto, comenzaría su dolor. Solo necesitaba dar el siguiente paso. La noche de la cena llegó con una aura de falsa celebración. Preparé cada detalle como si fuera un acto teatral, donde todos los elementos debían estar en el lugar correcto. El objetivo era, claro, hacer que Camila creyera que ese era el comienzo de un nuevo capítulo entre nosotros. La reconciliación que ella siempre fingió desear y que ahora ofrecía como una bandera de paz. La recibí con una sonrisa cálida, algo que había practicado frente al espejo para que pareciera genuina. Ella llegó exuberante, vistiendo uno de los vestidos que compré años atrás, ahora ajustado a su cuerpo. «Estás hermosa», dije, conteniendo las ganas de vomitar las palabras. «Gracias, Elena. Sabía que aún tenías buen gusto», respondió ella con una risa baja, tirándose en una de las sillas del comedor como si fuera la dueña del lugar. La comida estaba servida, el vino ya abierto. Brindamos por la familia y Camila parecía relajada, como si no hubiera nada de malo entre nosotras. La dejé hablar, divagar sobre sus supuestas conquistas, lo maravilloso que era Leonardo como compañero, cómo estaban reconstruyendo lo que yo había construido. Cada palabra era una prueba para mi paciencia, pero sabía que debía dejar que ella creyera en el teatro. «Camila», comencé suavemente, interrumpiendo su relato, «he estado pensando mucho en todo, en ti, en Leonardo y en cómo han cambiado las cosas mientras yo estaba ausente». Ella levantó la copa de vino, sus ojos curiosos. «Espero que sepas que hicimos lo mejor por ti, Helena». «Lo sé», respondí con una sonrisa suave. «Por eso quiero agradecerte, y más que eso, quiero hacer las cosas de la manera correcta». Saqué un sobre de mi lado de la mesa y lo puse frente a ella. Era el momento crítico. El documento parecía un ajuste burocrático, algo que le otorgaría autoridad financiera temporal sobre ciertos bienes. Claro, esa era solo la primera capa. Lo que estaba oculto era el verdadero poder que yo recuperaría tan pronto como tuviera su firma. «Esto es solo una formalidad», expliqué. «Algo que mi abogado pidió para ajustar los registros. Dijo que sería bueno incluirte oficialmente, en los papeles, considerando que estás cuidando de tantas cosas». Los ojos de Camila brillaron con una codicia que ni siquiera intentó disimular. Tomó la pluma con prisa, apenas leyó el encabezado y firmó con un gesto dramático. «Espero que esto demuestre que soy confiable», dijo, con una sonrisa presuntuosa en los labios. «Sí, lo demuestra», murmuré, tomando el papel con cuidado y guardándolo nuevamente en el sobre. Mi voz era tranquila, pero por dentro comenzaba a formarse una ola de alivio y euforia. Días después, usé el mismo enfoque con Leonardo. Esta vez, organicé una cena informal, solo nosotros dos, algo que aceptó con facilidad, tal vez creyendo que era mi manera de rendirme a su dominio. Él parecía relajado, cómodo incluso, mientras yo ponía el mismo tipo de documento frente a él, adaptado a su ego. «Leonardo, mi abogado sugirió que ajustáramos algunos contratos para formalizar tu posición como gestor. Creo que tiene sentido, considerando todo lo que has hecho», expliqué con una suavidad ensayada. Él levantó una ceja, como si quisiera cuestionar,
Pero el orgullo fue más fuerte. Sin leer una sola línea, firmó rápidamente, como si estuviera sellando su poder sobre mí. ¿Ves? Finalmente estás pensando bien, comentó, empujando el papel de vuelta hacia mí con desdén. Guardé el documento, ocultando la sonrisa que amenazaba con escapar. El juego estaba cambiando. Cada paso, cada firma me acercaba al momento en que se darían cuenta de que no eran los dueños de la situación, sino las piezas de un plan que había elaborado meticulosamente. La ansiedad crecía, pero venía acompañada de una satisfacción inconfundible. El escenario estaba casi listo. Ahora solo faltaba el acto final. El día del almuerzo llegó con una calma traicionera en el aire. El cielo estaba despejado, el jardín impecable, las mesas perfectamente decoradas con arreglos que exhalaban elegancia. Era exactamente el tipo de evento que a Camila le encantaría usar para exhibirse, y estaba segura de que lo haría. Cada detalle fue planeado para parecer una gran celebración, pero para mí era el escenario donde todo se desmoronaría. Camila llegó primero, como siempre, queriendo ser el centro de atención. Llevaba un vestido rojo llamativo, el cabello impecable, y esa sonrisa ensayada que solo yo sabía que era falsa. Caminó por el jardín como si fuera la dueña del lugar, repartiendo risas y saludos a los invitados. Poco después, apareció Leonardo, igualmente confiado. Me saludó con la formalidad de alguien que creía haber ganado, un gesto de cabeza y una mirada que decía más que cualquier palabra. Los dos estaban en la cima de su arrogancia, sin darse cuenta de que ese sería el comienzo de su caída. La conversación fluía mientras se alternaban en sus discursos vacíos, tratando de robarse el brillo el uno al otro. Camila hablaba sobre cuánto había sacrificado para cuidar mis cosas mientras yo estaba en coma. Leonardo, por su parte, hacía hincapié en su liderazgo y cómo había mantenido todo funcionando en mi ausencia. Cada palabra era un golpe a mi paciencia, pero mi sonrisa permanecía en mi rostro, inquebrantable. Realmente fueron increíbles, comenté en un tono suave, atrayendo la atención de ambos. No podría haber pedido una familia más dedicada. Camila sonrió, triunfante. Ah, hermana, solo hicimos lo que era necesario. Al fin y al cabo, ¿quién más podría haber mantenido todo bajo control? Definitivamente, añadí levantando mi copa. Por eso, quiero aprovechar este momento con todos aquí para agradecerles a ustedes dos. Un silencio cayó sobre la mesa, y las miradas curiosas de los invitados se volvieron hacia mí. Leonardo y Camila estaban radiantes, creyendo que finalmente serían reconocidos como los salvadores de mi vida. Leonardo, Camila, continué, haciendo una pausa justo lo suficiente para crear tensión. Realmente me han enseñado una lección valiosa: nunca confiar en las personas equivocadas. La confusión cruzó sus rostros por un breve momento, antes de ser reemplazada por una creciente preocupación. Coloqué los papeles firmados sobre la mesa, tranquilamente, como si estuviera presentando una obra de arte. Esos documentos, que tan amablemente firmaron, me devuelven todo lo que pensaron que me habían quitado, expliqué, manteniendo mi tono calmado, pero firme. Las propiedades, las cuentas, la empresa, todo. Y claro, sobre su matrimonio. Leonardo, ya me aseguré de que sea anulado. Parece que vas a necesitar un buen abogado. La explosión fue instantánea. Camila abrió los ojos. Su boca se movió sin emitir sonido por un momento, antes de volverse furiosa hacia Leonardo. «Me dijiste que todo estaba asegurado. Esto es un error», gritó él, tomando los papeles como si pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. «No puede ser. Esto no puede ser legal». Crucé los brazos, observando la escena con una satisfacción que ya no me molestaba esconder. «El error», declaré, «fue pensar que seguiría siendo la mujer frágil que traicionaron. Subestimaron a la persona equivocada». Mientras los dos se hundían en acusaciones y desesperación, los invitados alrededor comenzaron a murmurar, algunos incluso aplaudiendo discretamente. No me molesté en explicar nada más. El momento hablaba por sí solo. «Buena suerte empezando de cero», finalicé,
levantándome y dejando la mesa, sin mirar atrás. Pero en el fondo, sabía que el verdadero final aún estaba por llegar. El vacío que enfrentarían era solo el comienzo de la lección que nunca olvidarían. El silencio ensordecedor que siguió a mi anuncio fue interrumpido de manera abrupta. Leonardo se levantó de repente, los ojos fijos en mí con una mezcla de desesperación y furia. Intentó agarrar los papeles que aún estaban sobre la mesa, como si pudiera deshacer con sus manos lo que ya estaba escrito y sellado. «¡No puedes hacer esto, Elena!», gritó, su voz fallando en el intento de sonar autoritaria. «Esto no es legal. Yo te voy a demandar. Voy a asegurarme de que pagues por esto». Me quedé donde estaba, inmóvil, dejando que sus palabras resonaran en el salón. Cada invitado alrededor lo miraba con incredulidad y hasta desprecio. Leonardo estaba expuesto, no como el hombre confiado que fingía ser, sino como el oportunista patético que siempre había sido. «¿Demandarme?», dije, mi voz baja, pero cargada de sarcasmo que cortaba como una navaja. «Firmaste, Leonardo, con tus propias manos. Y, como no te diste el trabajo de leer, ahora puedes lidiar con las consecuencias». Mientras hablaba, Camila finalmente explotó. Tiró la copa de vino sobre la mesa, el líquido rojo escurriéndose como una mancha de 1900. «¡Sangre! ¡Esto es culpa tuya!», gritó, señalando a Leonardo con un dedo tembloroso. «Me prometiste que tenías el control. Me hiciste creer que todo esto sería nuestro». «¿Culpa mía?», replicó Leonardo, volviéndose hacia ella con los ojos abiertos. «Sabías lo que estábamos haciendo. No finjas que no. Te estabas aprovechando tanto como yo». Se enfrentaron allí, en medio del salón, como dos depredadores luchando por un territorio que ya no existía. Sus gritos resonaban entre las miradas sorprendidas de los invitados, que ahora cuchicheaban, incrédulos ante el espectáculo. Los dejé pelear por unos instantes antes de intervenir. Caminé hasta la mesa, tomé los papeles que él había dejado en un momento de frustración y los guardé en mi bolso. Dejaron de discutir por un momento. Sus ojos se volvieron hacia mí como si aún esperaran algún tipo de clemencia. «Lo hicieron juntos», comencé, mi voz firme, pero sin gritar. «Y ahora van a enfrentar las consecuencias juntos». Camila, sin el aire de superioridad que había mostrado durante semanas, dio un paso al frente. Sus ojos estaban llorosos, el maquillaje comenzando a correrse. «Elena, por favor, no puedes hacer esto conmigo. Soy tu hermana. Yo cometí un error, lo sé, pero no sabía que tú...» «¿Que yo qué, Camila?», interrumpí, mirándola directamente. ¿Que yo era capaz de levantarme? ¿Que no iba a simplemente aceptar la derrota? Pasaste toda tu vida intentando minimizarme. ¿Y ahora quieres esconderte detrás de una excusa? Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Leonardo, viendo que su enfoque agresivo no estaba funcionando, cambió de táctica. «Elena», dijo, intentando sonar arrepentido, «sé que cometí errores. Hice cosas terribles, pero podemos solucionar esto, podemos trabajar juntos como antes. Por favor». «¿Trabajar juntos?». Me reí, una risa corta y amarga que resonó en el silencio que invadió la sala. «No entiendes, Leonardo. No quiero nada con ustedes. Nada. Tienen lo que merecen, el vacío que crearon». Se quedaron, allí, en silencio, derrotados. Leonardo parecía haberse encogido, mientras Camila seguía llorando en voz baja. El espectáculo había terminado, y ya no tenía nada más que decir. Me volví hacia los invitados, muchos de ellos aún sorprendidos, otros claramente satisfechos con el giro de los acontecimientos. Con la cabeza en alto, comencé a caminar hacia la salida. Mi trabajo allí ya estaba hecho. Pero, en el fondo, sabía que ese no era el verdadero final. No para mí. Lo que venía a continuación era mi reconstrucción, mi renacimiento. Había sobrevivido a la traición y la humillación, y ahora era el momento de vivir plenamente. Salí del salón sin mirar atrás. Para ellos quedaba el caos. Para mí, un futuro que comenzaba a dibujarse.
Los días después del almuerzo fueron una mezcla de silencio y libertad. La casa, que antes parecía un campo de batalla emocional, ahora estaba vacía. Sin Leonardo y Camila invadiendo cada rincón con su presencia tóxica, el ambiente recuperaba su paz, y por primera vez en meses pude respirar profundamente. Pasé horas caminando por los pasillos, tocando los muebles, las paredes, reconectándome con cada pedazo de lo que había construido. No era solo mi casa, era un reflejo de mi fuerza, un recordatorio de que, incluso frente a la traición, aún era capaz de resistir, luchar y vencer. Pero sabía que no podía limitarme a recuperar lo que era mío. El mundo no esperaba por nadie, y no estaba dispuesta a vivir a la sombra del dolor. Comencé a reformular mi vida, paso a paso. Primero, reinicié los negocios que Leonardo había intentado manipular. Reuní a mi equipo de confianza, algunos de ellos aún desconfiados, pero rápidamente convencidos por mi determinación. Lanzamos una campaña audaz, un proyecto inmobiliario que atraía inversionistas de todo el país. Los medios, siempre atentos, no tardaron en notar mi ascenso. En semanas, mi nombre estaba en los titulares: Elena Duarte, la mujer que renació, de las cenizas. Era una historia que al público le encantaba consumir: traición, caída y un regreso triunfal. Acepté entrevistas con periodistas serios, pero rechacé los tabloides que querían explorar el lado más escandaloso de la historia. Mi imagen sería reconstruida bajo mis propios términos. Mientras yo florecía, Leonardo y Camila cosechaban los frutos amargos de sus elecciones. Leonardo perdió lo poco que aún tenía. La anulación del matrimonio lo dejó sin derechos sobre ninguna parte de mis bienes, y su reputación arruinada lo convirtió en un paria en el mundo de los negocios. Supe que intentó abrir un pequeño negocio, pero sin crédito ni aliados. Se hundió antes de comenzar. En cuanto a Camila, su destino fue igualmente cruel. Ella, que vivía de apariencias, vio su imagen destruida públicamente. Las amigas que antes la apoyaban se alejaron, preocupadas por no asociar sus nombres con el escándalo. Sin Leonardo para mantenerla, y sin las joyas y ropas caras que tanto le gustaba exhibir, se vio obligada a regresar a un pequeño departamento alquilado. De vez en cuando, escuchaba rumores de que lloraba de arrepentimiento, pero nunca vino a buscarme para pedir perdón directamente. Tal vez sabía que ya no tenía nada que ofrecer. No me llené de satisfacción por su sufrimiento. La verdad es que se convirtieron en irrelevantes para mí. Mi venganza había terminado en el momento en que salí de ese salón, dejándolos para lidiar con las ruinas que ellos mismos crearon. Mi atención estaba en mí misma ahora. Comencé a viajar, algo que siempre había deseado, pero nunca había priorizado. Conocí lugares que me inspiraron y reencontré una alegría que pensaba haber perdido. Invertí en causas que me importaban, apoyando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad para que ninguna tuviera que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la terraza de un chalet en las montañas, una idea clara tomó forma en mi mente. Ya no era la misma Elena que existía antes de todo esto. Esa mujer había muerto en el coma. La nueva Elena era más fuerte, más sabia y finalmente libre. Ya no había odio ni rencor, solo la certeza de que yo era dueña de mi destino. Leonardo y Camila eran capítulos de un libro que ya había cerrado. El futuro ahora era mío para escribir, página por página, sin miedo a lo que vendría después. El renacimiento no fue fácil, pero fue mío, y esa, descubrí, era la mayor victoria de todas.